primer punto importante que quiero compartir. Economía al preseleccionar personas con atributos necesarios para ser competentes. Este punto es importante y es poco valorado en las empresas. Aquí me está diciendo Julio Delgado, buenos días, que él está en Perú. Bienvenido, Julio. Entonces, el primer punto es, ¿qué hace económico a un proceso de selección? El que yo no tenga que invertir una cantidad de tiempo profesional evaluando personas. Entonces, lo primero que yo les quiero recomendar es la aplicación masiva del cuestionario 16PF. Cuando digo esto, es que yo no puedo seleccionar una persona buena partiendo de 5 personas. No puedo de 5 escoger uno porque probablemente el resultado sea regular, sea mediocre. Entonces, normalmente voy a seleccionar muchas personas, bastantes. Si se quieren, miles de personas para encontrar gente buena. ¿Por qué? Porque solamente, según la estadística y según los registros del trabajo que nosotros hemos hecho, el 3% de la población es exitoso. El 3% de la población presenta competencias de éxito. De manera que si yo aplico primero los cuestionarios 16PF y Valanti masivamente, digamos, reúno a mucha gente en un teatro o en un salón y aplico masivamente los cuestionarios, puedo descartar a las personas que tengan indicadores clínicos. Indicadores clínicos en el 16PF es un concepto que yo acuñé ya hace bastante tiempo para indicar aquellas características desadaptativas en una persona, es decir, gente que tiene dificultades graves, entonces presenta estos indicadores clínicos. Y el programa sistematizado de calificación de la prueba de personalidad es el que nos va a permitir ubicar esos indicadores clínicos, determinarlos. Ya les voy a mostrar un ejemplo del pantallazo de cuando yo aplico este test, cómo el programa me genera un informe que a primera vista me permite descartar a una persona que tenga problemas. De manera que voy a disminuir el tiempo de selección preseleccionando a las personas que tienen las características mínimas de personalidad para desempeñarse de manera competente. Luego voy a seguir con otra parte del proceso, pero la primera parte es hacer una aplicación masiva y descartar a las personas que tengan indicadores clínicos. Para eso utilizamos el software de calificación, aquí ustedes lo están viendo. Este es el que se entrega precisamente en nuestro seminario que vamos a hacer en octubre. Es un seminario virtual a través de internet, de manera que desde cualquier ciudad del mundo con una conexión a internet y un par de parlantes, usted puede conectarse y acceder a este seminario, así como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, aquí tenemos una muestra de cómo funciona el programa de calificación. En esta parte se introducen los 187 ítems de la prueba 16PF. Este es un programa que yo generé, que yo desarrollé y que se entrega como parte de los 7 instrumentos que van con el seminario. Y pero quiero que lo conozcan y quiero que me hagan las preguntas que ustedes crean necesarias. Aquí podemos escoger la norma de calificación. Se han desarrollado normas para América Latina del 16PF. Y luego, al introducir estos datos, el programa me va a mostrar las características críticas, o sea, los indicadores clínicos que me permiten determinar, por ejemplo, en este caso exacto de esta persona hipotética que estoy evaluando, que es una persona inestable emocionalmente, despreocupada e insegura, que tiene además una alta ansiedad, un bajo control social y una mentalidad dura, es decir, es difícil que cambie. Por tanto, yo ya encuentro varios indicadores, específicamente en los primeros 16 factores de la prueba, voy a encontrar ya 3 indicadores que me permitirían descartar a esta persona. ¿Cuánto ha demorado mi análisis? Pues no, 20 segundos, 30 segundos. Es decir, puedo tener una visión global utilizando un programa sistematizado de calificación. De manera que esa es como la primera tarea, la primera inquietud que quiero dejar. ¿El proceso de selección está siendo masivo o es un proceso individual? Oiga, Patricia,
me hace una pregunta. ¿El programa hace el ajuste del manejo de la imagen? Sí, el programa automáticamente hace el ajuste de manejo de la imagen. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cuando la persona intenta manipular la imagen y este puntaje que ustedes ven aquí de manejo de la imagen es de 10 o más, el programa automáticamente va a balancear esas calificaciones para que no sean tan altas, es decir, va a penalizar cuando la persona intenta manipular la prueba. Claro que si hay puntajes muy altos, ya lo sabemos, pues la prueba se invalida, pero el programa sí hace automáticamente la corrección cuando la persona es distorsionadora. Con mucho gusto, Olga Patricia. Entonces, esa es como nuestra primera recomendación. Necesitamos hacer procesos masivos y pues estos programas de calificación no tienen lo que se llaman pasos o pago por cada uso, sino que son de uso ilimitado. De manera que la persona que se quede con estos 7 instrumentos los puede usar ilimitadamente sin tener que pagar nada. Solamente paga la inscripción al seminario, paga esos $800 de inscripción al seminario y con eso recibe 16 horas de capacitación y estos instrumentos para calificar la prueba. Algunas personas usan la forma 5 del 16PF, otros la forma A, pues hay programas para calificar las dos, ambos de uso ilimitado. Muy bien, entonces este primer concepto de economía al preseleccionar personas con atributos necesarios para ser competentes es el que nos permite enfocarnos en las personas de alta competencia. Es decir, no quedarnos con personas regulares, buenas y malas para seleccionar en entrevista, sino que de una escogemos lo mejor, lo que llamamos la crema. Entonces, esta es la primera idea fundamental. La primera estrategia es no haga selección individual, busque en lo posible hacer selección masiva para poder descartar rápidamente el grueso de la población que no tiene las características mínimas. Ya vamos a ver cómo estos factores de personalidad que llamamos indicadores clínicos son los que nos muestran que una persona es incompetente. Me pregunta Edna Milena López. Quisiera saber si en una selección para un cargo como supervisión o coordinación de un área específica, donde se cuenta con pocos candidatos, se vice de alguna manera la aplicación de estas pruebas. No, perfectamente si solo tienes un candidato, le puedes aplicar la prueba. Lo que pasa es que entre más candidatos tengas, más posibilidades tienes de escoger gente excelente. El secreto de escoger gente muy buena es tirar la red ampliamente, hacer una convocatoria grande. Si tienes pocos cargos, lo puedes hacer, pero tienes que ser estricta y no permitir que pase gente con dificultades, lo cual podría significar que te demores más tiempo seleccionando gente buena. En otras palabras, no puedes transigir con la incompetencia. No puedes meter en este momento en tu empresa gente incompetente. Es bien complicado en estos momentos de crisis trabajar con gente incompetente. Muy bien, me pregunta Julio Delgado, ¿puedo excluir a gente brillante que tenga algún problema clínico? Mira, no es por el problema clínico en sí, Julio, la pregunta es muy buena. No puedo excluir a una persona porque tenga un problema, sino porque sé que esos problemas están relacionados estadísticamente con improductividad. Ya les voy a mostrar algunos perfiles de investigaciones que yo he hecho para que puedan ver cómo se relaciona los perfiles clínicos de personalidad con la improductividad, específicamente en lo que tiene que ver con competencias emocionales. El punto número 2 entonces es el conocimiento de la relación entre la evaluación de desempeño por competencias y los factores claves de personalidad en el momento de la selección. Ese es el tema clave del modelo de selección por competencias. Este segundo punto, esta segunda idea, es que necesito entender, y esto no es hipotético sino experimental, necesito entender la relación entre el desempeño entre la persona competente y los factores de personalidad que él tiene en el momento de ser seleccionado. Porque si yo logro descubrir esa relación, entonces podría predecir las competencias. De manera que el primer punto que les quiero mostrar es las competencias se pueden predecir. En otras palabras, yo puedo saber si una persona va a ser brillante
va a triunfar según su perfil de personalidad. La personalidad, punto 2, está altamente correlacionada con las competencias. En otras palabras, si yo quisiera saber un indicador que correlacione perfectamente con competencias, que me permita predecir competencias, sería personalidad. Y específicamente yo lo mediría por la experiencia que tengo y las investigaciones que tengo, algunas de las cuales les voy a mostrar y bastantes de las cuales se ven en el seminario que vamos a realizar en octubre. La personalidad cambia muy poco y muy lentamente, entonces es estable, de manera que partiendo del perfil yo podría saber si la persona va a tener los problemas suficientes para ser incompetente, porque conozco, ojo con esto, los perfiles de las personas competentes y los perfiles de las personas incompetentes, y las diferencias están a la vista. Eso es lo que ustedes van a ver en estas investigaciones. Por eso me interesa que estemos aquí sintonizados en este modelo. Muy bien. Tercer punto. Capacidad predictiva de competencias basada en investigación previa de casos de competencia e incompetencia. Miren bien este proceso para poder desarrollar perfiles de competencias en una empresa. Muy bien, bienvenida a la doctora Claudia Vergara. Entonces, primer paso, evaluar personas de alto y bajo desempeño. Las voy a evaluar para saber, las voy a evaluar laboralmente, no psicológicamente, las voy a evaluar laboralmente a través de una evaluación por competencias. Está cumpliendo con esta competencia, con esta otra, y voy a dividirlas en dos grupos. Las personas de alta competencia y las personas de baja competencia, de alto y bajo desempeño. Imaginémonos que tengo un grupo de jefes y los evalúo en una evaluación 360 por los compañeros, por los subalternos, por los clientes, por los jefes y por ellos mismos. Y logro tener una calificación global de cuáles son las mejores personas. Específicamente, si me lo preguntan de manera estadística, escojo el 27% de personas de alto desempeño y el 27% de personas de bajo desempeño. A ambos grupos les aplico el cuestionario de personalidad 16PF y comparo los perfiles para saber qué características de personalidad tienen los del grupo de alto desempeño y qué características tienen los del grupo de bajo desempeño. Puedo hacer dos tipos de análisis. Puedo hacer un análisis discriminante, que es una técnica estadística que me permite encontrar una ecuación predictiva de éxito, o puedo hacer un análisis gráfico, que lo van a ver ustedes, que es un análisis visual que me permite entender. Entonces, quiero hacer aquí un resumen de cómo se elaborarían esos perfiles de éxito. Uno, necesito definir factores reales de alto y bajo éxito. Es decir, necesito saber quiénes son las personas mejores y quiénes son las peores. 2, evalúo a todas las personas. 3, separo los grupos extremos de alto y bajo éxito y grafico los dos perfiles para buscar diferencias. Todo esto que podría parecer muy enredado es muy simple. Aquí está. Este es un caso muy sencillo de una entidad financiera que evalúa a sus jefes de alto desempeño, los que mejor cumplen las metas y son más competentes, y a los más incompetentes. Tenemos 15 jefes competentes, que son los que están en la línea azul, y 15 jefes incompetentes, que son los que están en la línea naranja. Muy bien. Y voy a encontrar aquí que el perfil de personalidad, las letras que ustedes ven abajo, para los que no saben, corresponden a los 16 factores de personalidad medidos a través de la prueba del 16PF. Para los que quieran enterarse de cómo funcionan estos cuestionarios, especialmente 16PF y Valanti, les recomiendo que después de esta conferencia se dirijan a la página que ven en pantalla, oescobar.blogspot.com, y ahí tienen el 6 videos, hay aquí está la dirección. Entonces hay 6 videos donde ustedes pueden encontrar toda la información de
cómo funciona el 16PF, cuáles son los factores. Hay algunos videos sobre perfiles de personalidades adaptativa, delincuentes, desarrollo moral a través de 16PF y Balanti. Bueno, de manera que para los que no tengan conocimiento de esta impresionante herramienta que es el 16PF, tienen esos videos ahí donde ustedes pueden escucharlos. Esta conferencia también la estoy grabando de manera que espero hacia el día lunes poderla colgar en la página oescobar.blogspot.com. Entonces, pues nuestra tarea es entender en dónde están las diferencias. Entonces, este es el ejercicio interesante y aquí es donde quiero que por favor me pongan atención. Voy a mirar en dónde está la diferencia más grande entre estos dos perfiles. ¿Cuáles son las diferencias? Aquí las estoy marcando. Puede que gráficamente sean pequeñas, pero son interesantes de analizar. Estas diferencias que yo estoy colocando, donde los jefes buenos y malos tienen factores diferentes, me permiten llegar a conclusiones. Y miren lo interesante. Les voy a hacer una lectura de lo que significa esta gráfica desde el punto de vista psicológico. Factor A. Los jefes buenos tienden a ser más afectuosos. Los buenos tienden a ser más inteligentes, son menos dominantes, más ágiles y rápidos, tienden a ser más soñadores, son más sanos mentalmente, tienen menos dolor psicológico, son menos críticos y son menos tensos. Entonces yo pregunto, ¿a alguien le gustaría trabajar con un jefe afectuoso, inteligente, ágil, normativo, creativo, sin conflictos psicológicos, de tipo conservador y sin tensión, sin estrés? Desde luego que sí. ¿Y qué es lo que caracteriza a los jefes incompetentes? Lo contrario. Entonces la lectura que yo hago es, los jefes incompetentes tienden a ser menos centrados en las personas, menos inteligentes, más dominantes, menos apegados a las normas, menos soñadores, más llenos de miedos, de dolores, de conflictos y de tensión, más críticos y tienden a ser más tensos. Entonces, ese tipo de jefe, así todas esas características juntas, hacen que el jefe sea menos productivo. De manera pues que lo que quiero compartir con ustedes es que a través de este modelo de análisis, que no es muy complicado, yo creo que ya ustedes se dieron cuenta, es una cosa muy fácil, solo estamos graficando los promedios de los 16 factores, encontramos una forma de predecir competencias. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer en este momento? Voy a buscar a los nuevos jefes con características psicológicas parecidas a los jefes excelentes. En otras palabras, voy a pedir en el 16PF que sean muy afectuosos, muy inteligentes, que sean poco dominantes, que sean ágiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas características me van a garantizar que el desempeño sea parecido. Muy bien, preguntas, dice Eddie Contreras. ¿Qué ocurre si un jefe tiene las cualidades pero no las ha desarrollado? Bien, es que el problema de la personalidad es darte las bases para ser competente. Y luego, a través de entrenamiento, fácilmente las desarrollarás a través de la experiencia. Pero el problema fundamental es que si tú no tienes las bases, no puedes funcionar. Lo más interesante que encontramos es que hay características que separan a los jefes buenos y a los jefes malos. En este caso, Edna Milena López me pregunta, ¿esas características se aplican para cualquier cargo de coordinación o supervisión o varía de acuerdo a las diferentes áreas? No, en general esas características se mantienen, pero ahora les voy a decir a ustedes cómo pueden hacer investigación en sus empresas. Esta es una tarea que usted podría desarrollar en su empresa para encontrar los perfiles específicos de éxito de acuerdo con la cultura de su empresa. Muy bien.
hay una persona que me dice que el término no es predecir, sino profetizar. Bueno, profetizar me suena un poco más místico. Predecir es un término estadístico, ¿no? Cuando hablamos de predecir hacia el futuro, las características de competencias, estamos hablando de las técnicas predictivas de tipo estadístico. El término profetizar, bueno, suena un poco como más místico y no lo utilizamos mucho en estadística. Stephanie Ramírez me pregunta, ¿cómo identifico con claridad si cuenta con las bases o no el candidato? Muy bien, mi aporte, y esto es muy importante decirlo, está limitado a mirar si hay la base de personalidad para tener las competencias necesarias. Sabemos que si no hay esa base de personalidad, el jefe va a fracasar. En otras palabras, si yo tengo, por decirlo así, y esto no es único, habría otros modelos, pero este modelo diría, si tengo un jefe alejado de las personas, distante efectivamente, poco inteligente, muy dominante, lento en sus decisiones, poco soñador, lleno de dolores y traumas, crítico y lleno de tensiones, yo sé que ese jefe no produciría. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en que este tipo de jefe sería improductivo, ¿sí? Una persona alejada de la gente, poco inteligente, muy dominante, que es lo que yo puedo leer en el perfil de las personas sin competencias. Entonces, lo que veo, me pregunta Olga Patricia, lo que veo en la parte de dominancia es que ambos son dominantes, ambos tienden a estar por encima del promedio, pero los buenos tienden a ser menos dominantes. Muy bien. Me pregunta Edna Milena que de dónde encuentra esas características para revisarlas a profundidad. Edna Milena, entra por favor a la página que estás viendo abajo, oescobar.blogspot.com. Ahí encuentras 6 videos que yo he grabado de conferencias. En algunos de ellos, por lo menos en 2, están detallados específicamente las características de personalidad. Muy bien, si un jefe no es muy dominante, es más productivo. Eso es lo que concluimos en este nivel social. No podría decir lo mismo que se aplica para otros niveles, ¿no? Pero cuando yo tengo un grupo, y esta es una conclusión bastante interesante, un grupo de gente profesional, un grupo de gente con cierto nivel intelectual, si yo soy muy dominante, los voy a volver más improductivos. Y si yo no soy tan dominante, van a ser van a ser más productivos, van a producir mejor. Eso ya lo dijo Belvin, uno de los investigadores de desarrollo de equipos, que nos mostró que los mejores jefes no son tan dominantes, sino son personas de inteligencia media y con la capacidad de lograr que todo el mundo comparta y se comprometa. Dice André que qué pasa cuando el jefe es inteligente pero muy dominante y despreocupado por el bienestar emocional de sus empleados. Ya lo ves, línea amarilla, ahí está, bajo desempeño. Así de sencillo, un jefe muy inteligente, muy dominante y poco interesado por la gente va a tender a que su desempeño eh, sea bajo. Muy bien. Me dice Julio que en América Latina no es muy bueno ser bueno. Bueno, depende del ambiente donde tú estés. Si estás en un ambiente de lobos, es muy difícil uno ser bueno, es cierto. Pero si estamos en un ambiente sano, un ambiente decente, es bueno ser bueno. Muy bien, este es un punto de una investigación. Ya les voy a mostrar otras y pues en el seminario vamos a ver muchas más. Solo quiero que vean cómo yo podría diseñar desde la realidad de las competencias de estos jefes, porque yo los evalué trabajando, no los evalué en su casa, sino es una evaluación laboral. Tienen alto o bajo desempeño. Y luego digo, ¿qué perfil psicológico me predice el alto desempeño? Esa es como la posición, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Muy bien. Entonces, después de mirar esto, entonces viene el cuarto punto. Desarrollo de un modelo de selección de competencias intelectuales, emocionales, sociales y éticas. Y aquí voy a hablar de la prueba 16PF, qué es lo que me permite
mirar a nivel de estos 4 grupos de competencias. Aquí en pantalla tienen las competencias de tipo intelectual que el 16PF me permite visualizar. Muy bien, aquí hay una pregunta de Stephanie. Dice, con relación al factor O, ¿qué sucede si identificamos que es alto, pero cumple con el resto de características de un jefe efectivo? Hay un riesgo muy alto, Stephanie, porque el factor O está relacionado con desajustes profundos de la personalidad, con dolores, con miedos profundos y depresiones profundas. Y si ese puntaje es demasiado alto, podría ser un indicador de incompetencia. De hecho, Stephanie y colegas que están presentes en esta conferencia, el gran problema de qué diferencia las personas excelentes de las malas normalmente es el factor O del 16PF. Muy bien, una explicación más profunda de qué es el factor O lo encuentran en alguna de las conferencias que están pegadas en la página oescobar.blogspot.com. Les voy a pedir pues que ustedes entren después de que termine la conferencia. Ahora no, pues porque se distraen. Muy bien. Entonces, mi tarea fundamental es compartir con ustedes qué características podría yo medir a través de la prueba 16PF en cuanto a lo intelectual. Hay 6 características que yo puedo encontrar. 1, la capacidad intelectual general, lo que llaman el factor G, que es clave para la inteligencia. ¿Qué tan inteligente es una persona? Sí, abuelo de pájaro. 2, su velocidad de reacción, porque una persona puede ser inteligente y rápida o inteligente y lenta y profunda, es decir, son 2 cosas distintas. El 16PF me permite medir a través del factor F si la persona es rápida en su pensamiento o si es lenta y profunda, más bien prudente. El tercer factor se llama concentración. Si la persona es dispersa en su tarea o si es concentrada. Es distinto cuando la persona es dispersa. Tendré una persona que atiende muchos frentes de trabajo al tiempo y cuando es concentrada solo atenderá un frente de trabajo. Dirección de la inteligencia. La dirección de la inteligencia implica si la persona es teórica, soñadora y visionaria o si es una persona práctica. Y si tú te equivocas al seleccionar una persona en este factor de la dirección de la inteligencia, si es práctica o si es teórica, vas a cometer un error grave. Aquí las equivocaciones son costosas en cuanto al enfoque. De manera que una persona para un cargo, por ejemplo, que requiere visión, planeación y largo plazo, tendría que tener una dirección de la inteligencia hacia lo teórico. Y una persona, por ejemplo, para jefe de despachos, tendría que tener una inteligencia absolutamente práctica. Entonces, esta característica es importante. Y otra característica es su capacidad de innovación. ¿Qué tanto una persona es capaz de arriesgarse a lo nuevo, de ser crítica, o si por el contrario la necesito conservadora? Por poner un ejemplo, en los bancos, en las instituciones financieras, el perfil dominante es un perfil conservador y tradicionalista. A ningún banco le interesa que llegue una persona a plantear innovaciones. Yo quiero plantear una nueva forma de consignar el dinero, quiero plantear una nueva forma de llevar las cuentas, no para nada. A los bancos no les interesa eso porque son instituciones de un perfil absolutamente conservador y esa es su misión, ¿no? Conservar el dinero de sus clientes. Y otro factor importante que tiene que ver con el desarrollo intelectual, con las competencias intelectuales, es la creatividad. De manera que en las competencias intelectuales tenemos, resumiendo, 6 competencias dentro de esta gran competencia, llamémoslas subcompetencias, que serían la capacidad intelectual general, la velocidad de reacción, la concentración o dispersión, la dirección de la inteligencia, si es teórico o práctico, la capacidad de innovación y la creatividad. Esas 6 competencias que definen lo intelectual pueden ser previstas al aplicar el cuestionario 16PF. De hecho, corresponden a 6 de los factores que mide la prueba. Muy bien, continuamos con la siguiente
área de competencias. Para mí, si me preguntan entre las 4 competencias intelectuales, emocionales, sociales y éticas, ¿cuál es más importante en este cuarto punto que se llama desarrollo de un modelo de selección? Yo diría que son las competencias emocionales. Cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de lo que realmente hace que la gente sea productiva. Y me dice aquí, hay una pregunta, perdón, que estoy aquí. Me dice Olga Patricia González que en la ética sería muy importante ser conservador. Sí, pero hay otras características más interesantes todavía, porque una persona puede ser crítica y al mismo tiempo bastante ética. De manera que espérame que lleguemos a las competencias éticas para que veas algo interesante, Olga Patricia. Muy bien, entonces tengo aquí varias competencias emocionales que el 16PF me permite medir. Estabilidad emocional quiere decir qué tanta fuerza tengo para reconocer mis errores desde el punto de vista emocional, no intelectual, sino emocional, y plantear un modelo de solución de problemas. Esta es una competencia importante que le llamamos estabilidad. En otras palabras, ¿qué tan fuerte es la fuerza interior que yo tengo para resistir problemas, aceptarlos, buscar soluciones y ponerlos en práctica? Segunda competencia emocional, la sensibilidad, que la llamamos también empatía. ¿Qué tanta sensibilidad tengo ante el dolor, ante el sufrimiento, ante el arte en general, ante las necesidades de los demás? Por decir algo, una persona que trabaja en servicio al cliente o un jefe que tenga muy baja sensibilidad emocional tendrá dificultades graves para ponerse en los zapatos del otro. En otras palabras, que esta sensibilidad me mide la capacidad de empatía. El dolor psicológico. Si yo estoy agobiado por el dolor psicológico, no voy a producir. Este es un factor importante que es el famoso factor O, sobre el cual trabajo bastante en el seminario y muestro realmente el fondo del problema de, de la personalidad desajustada a través del factor O. Edna Milena me pregunta que a qué se hace referencia la sensibilidad al arte. Cuando tú ves en una obra de teatro un actor que te hace llorar, un cantante que te conmueve, esa es la sensibilidad, es típica de los artistas. En otras palabras, un pintor sería una persona sensible, un pintor de cuadros, y un pintor de brocha gorda que solo pinta paredes de un solo color sería una persona probablemente insensible, ¿no es cierto? Por ejemplo, un soldado que vive en el monte, en la montaña, comiendo mico crudo y tomando agua de los pantanos, es una persona con un bajo nivel de sensibilidad. Y eso está bien para su trabajo. Y una persona, por ejemplo, que trabaja en servicio al cliente debe tener un alto nivel de sensibilidad. Esa sensibilidad también aplica para lo estético. Por ejemplo, los mejores artesanos, los mejores trabajadores de confección son sensibles. Por eso es que se busca ese tipo de personas. En general, por ejemplo, en la industria de la confección se ha encontrado que las mujeres que tienden a ser un poco más sensibles son mejores operarias. Fernando Freire me pregunta, para un protector de ejecutivos, la sensibilidad no debe ser tan profusa por el tipo de actividad que hace. O sea, me imagino que Fernando hace referencia a un escolta. Sí, el escolta tiene que ser duro, frío y hasta cierto punto insensible. Todas las personas que trabajan en general en actividades de tipo militar, escoltas, vigilantes, en general tienden a ser más insensibles porque un poco de sensibilidad podría restarle su objetividad en su trabajo. De hecho, una persona insensible tiende a ser más objetiva. Ese es el equilibrio interesante que tenemos que hacer. Muy bien, Julio Delgado me pregunta si la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual. Bueno, Julio, esa es una polémica porque no son excluyentes, sino complementarios. Pero si tú me pones a escoger, yo me quedaría con las competencias emocionales porque tienen más impacto. Pero la inteligencia también es crítica.
En otras palabras, el ser humano se complementa en estos 4 niveles de competencias intelectuales, emocionales, sociales y éticas. Pues lo ideal sería que yo las tuviera buenas todas, pero si me pones a escoger, yo personalmente como psicólogo escogería las competencias emocionales. Y esto pues lo ha desarrollado muy bien Goleman en su libro de la inteligencia emocional, donde encuentra que parece ser que muchas personas altamente inteligentes y muy conflictuadas fracasan y personas de una inteligencia normal o baja, pero muy estables en su inteligencia emocional, triunfan. De manera que esto es muy importante. De hecho, no se necesita demasiada inteligencia, sino más bien estabilidad emocional para triunfar en la mayoría de cosas de la vida. Me pregunta Edna Milena López, ¿el supervisor o jefe de un área de seguridad requiere más sensibilidad o insensibilidad tanto para el desempeño de su labor como para el trato con el subalterno? En general, la clave para tratar a la gente es ser un poquito más sensible. Lo que pasa es que hay otras características que son más importantes que la sensibilidad para un área de seguridad, como sería, por ejemplo, la capacidad de estar alerta ante el medio, la capacidad de la fuerza interior, la fuerza emocional, porque en general la gente que trabaja en seguridad está ante situaciones emocionales duras y difíciles. Muy bien, permítame continuar. Entonces, el tercer punto, que es dolor psicológico, eh, es uno de los grandes bloqueadores de la productividad. Este es el factor O al cual me estaba refiriendo y que se encuentra como uno de los que más discriminan incompetencia ética e incompetencia laboral. Es decir, una persona agobiada por el sufrimiento interior, por eso que yo llamo dolor psicológico, por la angustia indiferenciada, ante nada específico, sino por ese dolor, esa angustia, que muchas veces se tiende a aliviar con alcohol, con promiscuidad sexual, con compulsiones, con agresión. Esa persona va a ser menos productiva. Eso ya lo sabemos al comparar los perfiles de alta y baja productividad y al comparar perfiles de delincuentes y de abusadores sexuales. Voy a dar otra conferencia de estas sobre perfil psicológico de abusadores sexuales basado en la información que recolectó el psicólogo Carlos Augusto Espinosa aquí en Colombia. Muy bien, entonces la cuarta característica de competencia o incompetencia emocional es el miedo. Hay una diferencia entre dolor psicológico y miedo. El dolor psicológico es indiferenciado e inmotivado, es decir, viene de dentro, no tiene que ver tanto con las situaciones del medio externo. Me pregunta Eddie Contreras, perdón un segundo, voy a aclarar la pregunta de Eddie. ¿El dolor psicológico puede superarse y entonces el perfil varía? Es muy profundo, Eddie. Se puede superar a través de un proceso terapéutico largo y muy fuerte. Yo lo he logrado con algunos pacientes, pero en general te digo que no es algo que pueda hacerse respirando 3 veces y mirando para el cielo. No es así de sencillo. Es un proceso de encontrar las heridas. Las causas están muy atrás en la personalidad, en la historia, y hay que hacer un proceso terapéutico profundo y muy movilizador. Tiene que ser muy intenso y muy permanente, pero sí se logran cambios. Desafortunadamente no con la facilidad que quisiéramos y desafortunadamente pues las empresas en general no tienen los mecanismos para trabajar procesos terapéuticos con todo el mundo. Hay algo que está ayudando bastante y son los modelos de coaching, de desarrollo a través de coaching. Muy bien. Stephanie me pregunta, de evaluar la competencia de dolor psicológico, ¿podríamos tener indicios de personas que puedan acosar o abusar de las personas a su cargo que le rodean en el contexto laboral? Tenemos 2 indicadores, Stephanie. Uno es el O, el dolor psicológico, y otro es el L, que es la prevención, la suspicacia, la desconfianza. Un jefe L más o más será un jefe terrible. Bueno, pero esto lo miraremos con más profundidad en nuestro seminario de octubre, en el seminario virtual de 16 horas. Los informes los pueden tener ahí en el correo Flavia Acos, es el correo de mi compañera de trabajo Flavia Costa, que es la directora del seminario, la que lo organiza, y el teléfono en Bogotá es 470-2017 con el indicativo internacional 571 para los que quieran hacer su inscripción. Se puede hacer
vía internet, de manera que no hay necesidad de que ustedes se muevan de su sitio de trabajo o de su casa. Muy bien. Miedo. ¿Qué es el miedo en la personalidad? ¿Por qué bloquea? El miedo es la preocupación ante determinadas situaciones del medio ambiente. Por ejemplo, miedo a hablar en público, miedo al jefe, miedo a que pase el tiempo, miedo a quedarse encerrado, miedo a las alturas. Ese tipo de miedos que llamamos fobias, cuando son muy altos, bloquean también la productividad. De manera que el dolor psicológico es algo interno, no motivado externamente. Es una angustia, una ansiedad permanente que yo no logro explicar. Y el miedo es un dolor específico. Y vienen estos dos últimos, que son ansiedad y neuroticismo, que son factores derivados de muchas de estas cosas cuando están juntas, inestabilidad, sensibilidad, dolor psicológico y miedo. Yo puedo sacar un constructo que se llama ansiedad. Ansiedad pues sería el quinto factor importante en las competencias emocionales, que sería una mezcla de inestabilidad, demasiada sensibilidad, alto dolor psicológico y mucho miedo. Y el neuroticismo es la incapacidad de adaptarse a una situación por una combinación también de estos factores psicológicos. De manera que a grandes rasgos, en el 16PF tengo 6 excelentes indicadores de incompetencia laboral desde el punto de vista emocional. En otras palabras, y esto es lo más importante, lo que más pesa para que una persona sea competente es su inteligencia emocional. Podríamos tener una persona de mediana inteligencia, pero que sea tan amable, tan dulce, tan sana, tan positiva, tan clara, tan ejecutiva, tan de acción, que supla su baja inteligencia con su gran capacidad de actuar. Este primer factor, que se llama estabilidad, que ustedes lo ven ahí en su pantalla, que es el famoso factor C del 16PF, nos muestra la capacidad de, 1, reconocer el problema; 2, actuar buscando soluciones; 3, actuar escogiendo la mejor solución; y 4, poner en práctica esa solución. Es decir, el hecho de solucionar problemas no solo tiene un componente intelectual, que desde luego es importante, sino que tiene un componente emocional, de mi capacidad para aceptar. Por ejemplo, qué difícil es reconocer que estoy metiendo la pata. Qué difícil es reconocer que me equivoqué. Qué difícil es reconocer que hice daño a otra persona. Muchas veces el problema no es intelectual, no es que yo no lo logre entender, es que yo no lo acepto desde el punto de vista emocional. Por ejemplo, un ejecutivo, un gerente general, tener que enfrentarse a una junta directiva diciendo: señores, es mía la responsabilidad del fracaso económico de la empresa. Asumo la responsabilidad. Esa sería una persona estable emocionalmente. Y una persona inestable emocionalmente empieza a echarle la culpa a todo el mundo. Tal vez es lo más común, ¿no?, que vemos por todos lados. La famosa dialéctica del tubo. ¿Quién tuvo la culpa? El tubo tuvo la culpa, ¿no es cierto? Los demás tienen la culpa. Entonces, ese modelo externalista es típico de una personalidad inestable. Muy bien, este era nuestro modelo de competencias emocionales. Pasemos ahora a mirar las competencias de tipo social. En el 16PF tenemos todas estas competencias, 7, que nos miden las competencias sociales, o sea, son subcompetencias, digámoslo así, por ponerle algún nombre. De manera que yo puedo saber qué tanta inteligencia social tiene una persona, qué tan competente es socialmente, mirándolo desde el 16PF. Muy bien, imagínense entonces que aquí tenemos 1, afectividad o distancia afectiva, afectividad o frialdad. Hay personas que socialmente son frías, es decir, que no tienen la capacidad de dar y recibir afecto. Entonces, esa sería una dificultad en las competencias sociales. Por ejemplo, si yo tengo a alguien de servicio al cliente
que es duro y frío y distante, el cliente va a sentir eso. Aunque yo le responda con un libreto que me sé muy bien, es posible que el cliente se sienta mal porque a la persona le falta esa dulzura en el acercamiento al otro. Segundo punto, dominancia. ¿Qué tanto manejo yo el poder? ¿Qué tanto impongo y logro cosas a través de los otros? ¿O qué tan sumiso soy? E indudablemente, como lo decíamos antes, cierto tipo de jefe no debe ser tan dominante. Sin embargo, hay otros jefes, como un jefe de bomberos, que tienen que ser dominantes. No me imagino a un jefe de bomberos diciendo, bueno, muchachos, vamos a hacer una reunión, un comité para decidir entre todos democráticamente cómo apagamos este incendio. Quiero oír opiniones, vamos a trabajar por grupos, los bomberos con código 1 se reúnen juntos, los de código 2 y vamos a hacer una plenaria dentro de 20 minutos. Realmente esto es un chiste bastante flojo, pero simplemente para demostrarles que aquí en un grupo de emergencia necesito una persona fuertemente dominante, que no comente, que no pida opiniones, sino que ordene. Eso funciona para solucionar emergencias, bomberos, ejército, Cruz Roja, brigadas de rescate, etcétera. Pero para una empresa con gente inteligente y capaz que no vive en tiempos de guerra, una persona participativa logra, y esto ya está comprobado, mejores resultados que una persona dominante. Tercer punto, su capacidad social. Si es una persona habladora, simpática, extrovertida, o si es una persona tímida, concentrada, escondida, miedosa del contacto con las personas nuevas. Es importante en las competencias intelectuales. Perdón, en las competencias sociales, discúlpenme. La desconfianza, alguien me hablaba de los escoltas, de los cuidadores. La desconfianza es típica de este tipo de gente, ¿no? Los supervisores, los auditores, los vigilantes. Pero en las relaciones de equipo a nivel de competencias sociales es devastador. Es decir, una persona desconfiada, celosa, tiránica, que es el factor L en el 16PF, va a tener problemas graves, de manera que eso sería un indicador de incompetencia social. La diplomacia es la habilidad para prever el impacto de mis palabras en los demás, es la capacidad de tender puentes, de ser agradable, de ser cuidadoso con mis palabras, es también muy importante en el nivel social. La autosuficiencia es la capacidad de trabajar solo, trabajar en equipo, y el manejo de la imagen, que es qué tanto yo me enfoco en ser ordenado, juicioso y perfeccionista en mi imagen. Julio me pregunta la lealtad, ¿dónde se ubicaría? Julio, estamos hablando de competencias éticas, todavía no hemos llegado allá. Esa pregunta tuya se ubica exactamente en competencias éticas. Entonces, permíteme la siguiente diapositiva, trabaja eso, trabaja lealtad, honestidad e integridad, que son las competencias éticas desde el 16PF. Por el momento, lo que quiero decir acá, la tarea es competencias de tipo social. Recuerden, para las personas que acaban de ingresar hace poco, no escucharon, en el panel de questions, abajo tienen un panel que dice questions, pueden escribir sus preguntas, inquietudes o compartir lo que quieran. Cristina Viveros me pregunta qué factor mide diplomacia, el factor N del 16PF. N de nene es el factor que mide diplomacia. Para las personas que no conocen el funcionamiento de la prueba de personalidad 16PF, los invito de nuevo a que vayan a la página oescobar.blogspot.com. Ahí hay unos videos y también está la invitación a inscribirse a el seminario de 16 horas entregando 7 instrumentos que voy a dictar en octubre a través de este medio. Es un seminario virtual, extraordinaria participación. Ustedes van a estar las 16 horas trabajando intensamente porque, entre otras, en el modelo virtual uno no tiene compañeros con quien comentar ni echar chismes. Entonces, estamos muchísimo más enfocados. Es mi experiencia de los talleres que he dictado ya de manera virtual, que han sido varios, y la experiencia de aprovechamiento en el modelo virtual es mucho más que en el modelo presencial. Este es un descubrimiento bastante interesante en mi carrera como
conferencista, como tallerista, que la gente aprovecha, valora y evalúa mucho mejor un taller virtual que un taller presencial. Cada uno está en su casa o en su trabajo. Lo voy a dictar en 2 horarios, a las 9 de la mañana hora de Colombia y a las 6 de la tarde hora de Colombia, de manera que el que no puede en uno va al otro o va a ambos, de manera que tenemos esa posibilidad. Muy bien. Estas pues son las competencias sociales. Aquí tengo el resumen de las competencias sociales: afectividad, dominancia, sociabilidad, desconfianza, diplomacia, autosuficiencia e imagen. Esto para poder definir cargos que son críticos en el contacto social. Por ejemplo, jefes, todos los jefes de supervisores para arriba, gerentes, coordinadores, todos los que tengan que ver con empleados, gente de servicio al cliente. Es crítico las competencias de tipo social. Muy bien, entonces ya llevamos competencias intelectuales, emocionales, sociales. En este cuarto punto, está largo este cuarto punto porque tiene estos capítulos, es el más largo. Miramos las competencias éticas también. Me pregunta Ana Milena, ¿cuáles de estas características equilibran las competencias de un supervisor de seguridad, teniendo en cuenta que anteriormente se dijo que la dominancia no era buena en cargos de autoridad? Mira, Ana Milena, si el grupo de referencia que dirige este supervisor es un grupo conflictivo, complicado, desobediente o irresponsable, sí te conviene tener una persona de alta dominancia. Si el grupo es un grupo profesional, serio, juicioso, bastante responsable, no te conviene tener una persona tan dominante, porque una persona demasiado dominante inhibe a las personas que quieren participar y quieren trabajar. Pero una persona muy dominante sirve para aquellas personas que son conflictivas y complicadas. Muy bien. Entonces, competencias éticas. El 16PF nos mide 5 características claves para evaluar la ética de la persona. Ninguna es menos importante y hay unas que nos van a sorprender. Yo creo que ustedes ya vieron esto y van a decir, Dios mío, ¿cómo puede ser que el dolor psicológico y los miedos tengan que ver con la ética? Pues sí, tienen todo que ver. De hecho, si a mí me pusieran a escoger qué es crítico en la ética de una persona, diría que una persona llena de dolor psicológico puede meter la pata más fácilmente que una persona con baja normatividad. Y esto es bastante interesante y vamos a desarrollarlo, lógicamente, que es un conjunto, de manera que la persona más ética, con un mejor modelo de responsabilidad, de lealtad, de integridad, que es lo que llamamos nosotros ética, sería una persona, normativa, es decir, que tiene una capacidad para aceptar las normas, que le gusta ser cumplida, responsable, escrupulosa, cuidadosa del deber. Segunda característica, tiene que ser estable emocionalmente en el sentido de que esa persona tiene que poder reconocer sus errores. Reconocer los errores éticos es parte de la integridad. Pero fíjense que no es reconocer desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista emocional. Aceptar públicamente los errores que he cometido y buscar la solución. Eso, cuando se aplica a lo ético, es fundamental. La tercera característica de una persona ética es que debería tener un bajo dolor psicológico, de medio hacia medio bajo, porque la persona más ética está libre de dolor. A veces el dolor, la angustia interior que absorbe una persona, que la obnubila, lo lleva a meter la pata. Vamos a poner una comparación. Una madre de familia llena de dolor, de agresión interior, de miedos, a sus seres queridos los agrede y los golpea. A sus bebés, a sus niños, a esas tiernas criaturas, a lo que más ama en la vida, lo golpea. Esa es una actitud inética, ¿verdad? Que una mamá golpee hasta, por ejemplo, hasta dejar herido y lleno de moretones a un niño. Pues en nuestro país, en Colombia, eso es ilegal y la persona se puede ir a la cárcel por ese acto. Pero fíjense que es interesante.
Esta persona se deja dominar por ese dolor, por esa rabia interior y hace cosas inéticas. En los delincuentes, ya les voy a mostrar un perfil de delincuentes, este factor de dolor psicológico está disparado. Secuestradores, delincuentes, voy a dictar una conferencia próximamente, les dije, sobre abusadores sexuales, también está el perfil disparado en dolor psicológico. De manera que hay un gran problema en la ética del ser humano, ¿no? Si estamos agobiados por el dolor, tendemos a cometer actos no éticos. Siguiente punto que ayuda bastante a ser inético, los miedos. A veces por miedo puedo también meter la pata, puedo cometer actos inmorales o ilegales, por la debilidad que da el miedo o por la presión que da el miedo o por el miedo a sufrir, puedo cometer actos ilegales. De hecho, si ustedes miran mucho de esta cultura mafiosa, que desafortunadamente es tan común en nuestros países de América Latina, encontramos que hay muchas personas que le tienen un miedo terrible a la pobreza, un miedo terrible a la desprotección, y entonces hacen lo que sea para evitar esa situación, inclusive lo inético. Y la última característica, por última, no quiere decir menos importante, diría que es fundamental, básica, es la inteligencia. No puedo llegar a conclusiones éticas elaboradas si no tengo una buena capacidad intelectual. Esto lo afirma Kohlberg, el padre del desarrollo moral, el que estudió, según la teoría de Piaget, cómo es el desarrollo moral en adultos, niños y adolescentes. Hizo mucha investigación experimental. Es una teoría bastante interesante, la teoría de los estadios de desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. Y él dice que no hay buena capacidad ética si no hay buena inteligencia. Es decir, que no puedo tomar decisiones buenas si no tengo la base intelectual. Julio, el miedo no permite cumplir las normas por miedo a la sanción, me pregunta, es una pregunta interesante. Julio, esa es una manera que se llama el control por miedo, pero no es eficiente porque requiere que el amenazador esté permanentemente amenazando. Entonces, desafortunadamente, el control por miedo es poco eficiente, por lo que no puede ser permanente. Vamos a suponer, ustedes saben, cuando un niño quiere hacer alguna picardía y le tiene miedo al papá, lo que hace es mentir. Por ejemplo, el miedo lleva a la mentira, que es una de las cosas que nosotros encontramos, ¿no es cierto? Para que no me castigaran, me tocó decir una mentira. Entonces, ¿tú te robaste algo? No, 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 no. Miente, ¿no? La persona miente muchas veces por miedo. Entonces, afortunadamente, el miedo puede llevar a que la persona cumpla la ley y muchas veces a que la incumpla. Entonces, el miedo no es coherente, no es consistente con la honestidad. Nadie puede ser honesto por miedo. Indudablemente es un disuasor, ¿no? Muchos ladrones dicen que no quieren robar porque les da miedo ir a la cárcel a que los violen. Bueno, ese es un buen disuasor, ¿no es cierto? Si tengo miedo de ir a la cárcel y allá me van a violar y yo no robo por eso, pues podría en un momento dado no robar. Puede ser un controlador, pero es un controlador que socialmente no es constructivo. O sea, una sociedad que se declarara, que manejara el miedo como método pedagógico permanente, indudablemente fracasaría. De hecho, ya sabemos lo que pasa en los colegios donde eso se maneja y ya sabemos lo que pasa cuando en la sociedad nos quieren meter miedo a toda hora. Algo que yo he analizado, por ejemplo, sobre el miedo es la campaña tan terrible que se ha hecho sobre esta gripa, que mata muchísimo menos gente que la gente que se muere de malaria, que la gente que se muere de tuberculosis, que la gente que se muere por accidentes de tráfico, por manejar moto, etcétera, etcétera. Y hay una campaña de miedo terrible, ¿no? Ya tenemos miedo a besar, a abrazar y a tocar al prójimo. Entonces, eso hace que la gente viva controlada, ¿no? Y que pueda ser fácilmente controlada por el miedo. Cuando hubo toda esta psicosis de gripa, una de las cosas que yo me propuse fue saludar y besar a todas mis amigas y saludar de mano y efusivamente a todos mis amigos
para vencer mi propio miedo. Y lo hice con desesperación y nadie me contagió, ¿verdad? Yo estaba feliz y alegre de besar a mi prójimo y me propuse no volverme miedoso hacia mis amigos y hacia la gente que yo quería y hacia el mendigo que me tenía a la mano y hacia saludar. Y resulta que pues realmente hasta el momento no me he contagiado, ¿no es cierto? De manera que si me cuidara tanto y viviera tan angustiado, probablemente ya me hubiera pegado la famosa gripa. Muy bien. Entonces, estas son las competencias éticas. Fíjense que hay un componente intelectual, hay un componente de normatividad y hay un componente emocional. Bueno, me dice Álvaro Sánchez que los grandes mafiosos son personas de alta inteligencia. ¿Cómo se explica este fenómeno? Sí, porque Álvaro, y la pregunta es muy buena, porque un solo factor no te permite juzgar la ética. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ser inteligente, pero si tengo miedo, dolor psicológico, inestabilidad y baja normatividad, seré un mafioso, ¿correcto? Es decir, seré una persona, un autor intelectual de delitos, porque tengo mi inteligencia pervertida por mi incapacidad ética y emocional. De manera que, aunque Colbert dice que la inteligencia es necesaria para el razonamiento moral, no es suficiente. Es muy importante entender eso. ¿Sí? Entonces me dice Eddie precisamente que los mafiosos son inteligentes, pero pocos saben cumplir las normas. Exactamente. Que no tienen idea de que se debe tener en cuenta una normatividad. Es cierto, porque hay un gran dolor que quiere ser aliviado. Ya les voy a mostrar los hallazgos sobre competencias éticas en delincuentes y en jefes de alta ética que hice con la prueba Valanti. Ya vamos para allá, que esto es bastante interesante. Muy bien, entonces permítanme continuar con la posibilidad de hacer un seguimiento al modelo por competencias. Algo muy interesante que lo trabajamos fuertemente en nuestro seminario y que realmente pues aquí no lo alcanzo a profundizar. Es que yo puedo saber si el modelo de competencias que predice la personalidad funciona o no funciona. Y miren esto, en la medida en que se seleccionan personas con mejor perfil de personalidad, aumentará el nivel de competencia de dichas personas. Yo eso lo puedo poner como una hipótesis de trabajo. Entonces digo, a partir de septiembre del año 2009, empecé a trabajar con un nuevo modelo de competencias de personalidad emocionales, sociales, intelectuales y éticas. Mejoró el nivel de desempeño de estos empleados contratados a partir de septiembre comparado a los que se contrataban antes. Eso puede ser una pregunta que se puede responder objetivamente. Es decir, si yo desarrollo un modelo de predicción de competencias desde la selección, como tengo datos estadísticos de la empresa, puedo saber si este modelo es eficiente en el mediano plazo o si no es eficiente. ¿Qué querría decir eso? Imagínense que seleccionan más gente inteligente, más competente éticamente, socialmente, emocionalmente, y miro el nivel de desempeño, y ese nivel de desempeño es superior al de las personas antiguas. Sacaré una conclusión que es este modelo sí funciona. Si, por ejemplo, seleccionara gente muy buena emocionalmente, intelectualmente, y tuviera peor desempeño, tendría que preguntarme y decir que este modelo no funciona. De manera que lo que quiero decirles es que uno puede hacer una auditoría a los procesos de selección. De hecho, yo he trabajado en algunas empresas en donde se ha hecho auditoría al modelo de selección. La dirección de la empresa quiere saber si su modelo de selección es eficiente. Y esta es una pregunta bastante importante para uno hacerse en su empresa. ¿Cómo es la eficiencia de mi modelo de selección? ¿Si está siendo predictiva mi selección? Eso es de lo que se trata realmente. La selección se trata de predecir, o como decía alguno de los colegas presentes, de profetizar. Muy bien, aquí les tengo otra investigación para poder mirar cómo funciona esto en la práctica. Comparo
un grupo de delincuentes que están en una institución a los que se les aplicó el 16PF contra un grupo de ejecutivos excelentes, personas de alta ética, de alta competencia laboral, que son muy productivos y todo el mundo los reconoce como modelos éticos, es decir, que son personas de quienes uno se siente orgulloso en la empresa, que tienen una hoja de vida limpia, que tienen las manos limpias y el corazón limpio. Y además producen mucho. Muy bien. Estas personas tienen unas diferencias dramáticas con el grupo de delincuentes. Es decir, que yo puedo encontrar acá diferencias muy grandes en los ejecutivos en cuanto a, voy a marcarlas aquí con resaltador. Miren esta diferencia, ¿sí? En cuanto a afecto, los ejecutivos son mucho más afectuosos, son más competentes en inteligencia, miren esta diferencia tan grande, son mucho más estables emocionalmente, son un poco más dominantes, no hay diferencias en el factor F, fíjense que están empatados ahí. Tanto delincuentes como grupo modelo no se diferencian en la velocidad de su inteligencia, pero aquí sí hay una diferencia dramática, que es la normatividad, la capacidad social, la habilidad social es mucho más grande, la sensibilidad es un poco más baja en los ejecutivos de éxito, son mucho menos desconfiados, o sea, son más confiados, creen en la bondad de la gente, los ejecutivos, son más prácticos, mucho más diplomáticos, tienen muchísimo menos dolor psicológico, los ejecutivos exitosos, tienen menos criticismo, son más conservadores, son mucho más hábiles para trabajar en grupo y dos características importantes son más ordenados y menos tensos. En otras palabras, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 diferencias de los 16 eh, eh, críticas en cuanto a estos dos perfiles. De manera que yo con este modelo podría formular un buen modelo de selección y también podría definir qué perfil de personalidad tiene un delincuente. Esto es muy importante cuando estoy haciendo selección. Un delincuente sería entonces distante afectivamente, poco inteligente, poco estable emocionalmente, sumiso, poco normativo, tímido, es demasiado sensible, demasiado desconfiado, demasiado soñador, poco diplomático, lleno de dolor, crítico, trabaja solo, desordenado y muy tenso. No quiere decir, y esto es muy importante para que nosotros no vayamos a malinterpretar, que una persona sumisa automáticamente sea delincuente. Aquí se aplica muy bien el dicho, y esto estadísticamente es claro, una golondrina no hace verano, o sea, podríamos decir que una variable no hace predicción. Estamos hablando de un conjunto de variables donde yo podría también tener a una persona de alta competencia que fuera sumiso, ¿verdad? O una persona de alta competencia que tuviera baja inteligencia. Lo que no puedo es tener personas muy competentes con las 15 características de un delincuente. De manera que aquí hablamos de la suma de una serie de factores, no de un solo factor que nos vaya a discriminar. En otras palabras, hay que tener mucho cuidado en hacer juicios por un solo factor. De nuevo les repito que en la página oescobar.blogspot.com encuentran el video donde explico bien los 16 factores de personalidad. Y me gustaría mucho que llamaran y se comunicaran con mi amiga y directora ejecutiva Flavia Acosta, que es la persona encargada de hacer las inscripciones para el seminario que vamos a hacer a partir de octubre. Ahorita les comento las fechas. También ahí está el teléfono en Bogotá donde pueden llamar. De fuera de Colombia pueden marcar el indicativo 571. Y ahí van a tener la información de nuestro seminario que va a ser en agosto. Muy bien. Entonces, esta es una investigación que nos ayuda a entender quién es competente y quién es incompetente.
comparamos a los ejecutivos exitosos y más competentes con un grupo de delincuentes y encontramos diferencias impresionantes. Muy bien, hay una pregunta de Julián Alberto Abadía, dice, el perfil de delincuencia está entre los decatipos 4 y 6, por lo que se podría decir que está dentro de la media. ¿Qué factor es crucial para determinar este perfil? Julián, el problema no es los números, tú podrías olvidarte los números de la izquierda. El problema es la dirección del factor. O sea, lo que me dice esta investigación es para dónde se dirigen los delincuentes, porque aquí tengo un promedio que tiende a aplanarse hacia la mitad. Entonces, no se preocupen por los números de la izquierda. El análisis no es numérico, es una diferencia relativa entre uno y otro punto. Por decir algo, yo puedo mirar que la inteligencia en los ejecutivos exitosos tiende a estar hacia arriba y en los delincuentes tiende a estar hacia la mitad de abajo, ¿verdad? Pero no quiere decir que el puntaje sea el que determina. Lo que miramos son las diferencias relativas, no absolutas. Muy bien. El rasgo fundamental del delincuente, inestabilidad emocional, dolores emocionales terribles y baja inteligencia. ¿Cómo se conoce un delincuente? Por una extraordinaria inestabilidad emocional, una baja inteligencia. Y pues por su ambiente, ¿no es cierto? Porque no quiere decir que todas las personas inestables y llenas de dolor y baja inteligencia sean delincuentes. Habrá otros que son simplemente adictos, habrá otros que son simplemente personas vagas, esos hijos de papi y mami que viven hasta los 40 años dependiendo de los papás y que nunca se independizan. Puede que tengan este perfil y sin embargo aparentemente no son delincuentes, ¿no? Álvaro me pregunta, cuando se aplicó el test a los delincuentes de cada puntaje, ¿se hizo el promedio de cada uno de ellos? Sí, señor. Lo que estás viendo aquí, colega, son promedios de cada factor. Promedio de delincuentes y promedio de ejecutivos exitosos. Esta es una gráfica de promedios, por tanto, y por eso le decía al otro colega, tienden a ajustarse hacia el centro, ¿no es cierto? Tal vez los puntajes individuales sean más desparramados, más abiertos, más extremos. Muy bien, continúo entonces con la presentación. Sexta idea importante, posibilidad de desarrollar investigación sobre perfiles propios de éxito. Atención, porque hay personas que me dicen, yo tengo aquí un grupo de supervisores y quisiera desarrollar el perfil de competencias de ese grupo de supervisores. Yo tengo un grupo de vendedores, quisiera, bueno, entonces les voy a resumir qué pueden ustedes hacer para desarrollar esta investigación. Permítanme primero decirles que ir al seminario de octubre, eso sería lo primero que había que hacer para que se llenen, se empapen, se llenen de toda la información, ¿verdad? Y manejen los perfiles bien. Pero aparte de eso, que sería bastante útil, uno, aplicarle a buenos y malos, a todo el mundo, la prueba 16PF y el cuestionario Valanti. Dos, clasificar a través de la evaluación de desempeño o de resultados el 27% superior y el 27% inferior. Y estos son los dos grupos que vamos a comparar. El tercer paso sería que ustedes me mandaran esos resultados y yo hiciera un análisis estadístico, ¿verdad? Esa tarea la estoy haciendo en este momento con un grupo de comerciales de un importante banco colombiano. Muy bien. Entonces, la tarea es que ustedes se animen a asistir al seminario y a hacer esta investigación. Entonces, yo podría hacer esta investigación en grupos de cargos, ¿sí? Y estos grupos de cargos me permiten a mí desarrollar perfiles de competencias. Esa es la tarea, eso es lo que desarrollamos a profundidad en nuestro seminario de octubre, creo que empieza en octubre 19. Bueno, llamen a Flavia, por favor, para que ella les informe. Y séptimo punto, un momentico que aquí tengo algo importante. Antes de pasar al séptimo punto, puse aquí una diapositiva sobre cómo la prueba de valores, el Valanti, que es un cuestionario que yo ya creé hace algunos años, creé el Valanti para evaluar
valores y antivalores, cómo se compara el grupo de delincuentes con el grupo de ejecutivos de alta ética en cuanto a sus valores. El Balanti mide 5 valores básicos: verdad, rectitud, paz, amor y no violencia. Esos 5 valores engloban a todos los demás. En el mercado hay bastantes cuestionarios y tests para medir valores, y hay cuestionarios que miden 50, 30, 80, 20 valores. Realmente mucho es demasiado, y lo que yo quiero hacer con el Balanti es sintetizar 5 áreas de valores. Verdad tiene que ver con lo intelectual, rectitud tiene que ver con los niveles de acción de ética, paz tiene que ver con los niveles emocionales, amor tiene que ver con los niveles afectivos y no violencia tiene que ver con los niveles espirituales de valores. De manera que cualquier valor de una empresa podría encajarse dentro de estas 5 categorías. Y lo más interesante es que al aplicar esta investigación encontramos que los ejecutivos exitosos y de alta ética tienen, como ustedes lo pueden ver, tal vez aquí lo estamos viendo, rectitud alta y paz baja. Ese es el puntaje clave que diferencia a los ejecutivos exitosos: rectitud alta y paz baja. Y los delincuentes tienen exactamente lo contrario: rectitud baja y paz alta. Es decir, esos son los dos factores que se cruzan, que diferencian, discriminan delincuentes con grupo de alta ética. De manera que al aplicar el Balanti, yo puedo tener calificaciones que me dicen si la persona tiene el mismo perfil de valores de un delincuente. Lógicamente no quiere decir que esta persona sea un delincuente. Quiere decir que su modelo de pensamiento se parece al de los delincuentes, que es un indicador de que algo le está fallando, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Y es lógico, los delincuentes valoran más estar tranquilos, relajados, calmados, en paz, que no los molesten, que les den masajitos, uvitas en la boca, el colchón de agua, el carro súper blandito con aire acondicionado, etcétera, etcétera. O sea, la calma es el principal valor, estar tranquilo. Y el último valor de los delincuentes es cumplir, ser rectos, ser honestos. Para los ejecutivos exitosos, muy interesante verlo, es al contrario: el valor más importante es rectitud, cumplir, ser responsable, y el valor menos importante, de los menos importantes, es paz. O sea, lo que menos les interesa es estar tranquilos, relajados, masajeados, etcétera. Muy bien. Olga Patricia me dice: cuando el factor O es muy bajo, ¿no pasaría a ser preocupante? Sí, correcto. Esto se me quedó de decir, bueno, no puedo decir todo porque si no, no me quedaría tema para el seminario, pero gracias por lo que tú me dices, Olga. El factor O demasiado bajo ya habla de una persona indolente. Me dice Edna Milena: con exactitud, ¿qué define paz? Paz define tranquilidad, calma, relajación, descanso, confort. No sé si ustedes se imaginan qué quiere decir paz. Paz es lo contrario de estar activo, de estar, como decimos, con las pilas puestas, de estar alerta, de estar en la acción. Paz es el valor típico de las personas que quieren estar calmadas, tranquilas y relajadas. Julio: ¿los ejecutivos exitosos pueden tener paz baja si trabajan ordenadamente y preventivamente? Sí, señor. Lo que te digo es esto: si a un ejecutivo exitoso tú le dices, ojo con esto que es cuestión de prioridades, ¿qué es más importante en su vida? ¿Ir a que le hagan masajes o preparar un informe para la empresa? Adivinen qué dice él: preparar un informe para la empresa. Y el delincuente le preguntamos: ¿qué es más importante, ir a que le hagan masajitos o preparar el informe? Y él dice: ay, tengo perecita, lo mejor sería masajitos. Es una cuestión de prioridades. No quiere decir que el ejecutivo exitoso no vaya a relajarse, pero sus prioridades de vida, que es lo que nos interesa cuando hablamos de valores, su escala de valores,
La podemos ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Primera prioridad para el ejecutivo. Línea verde. Rectitud. Segunda prioridad, no violencia, valores espirituales. Tercera prioridad, verdad. Cuarta prioridad, paz. Y quinta prioridad, amor. Ese es el orden en el que ellos toman sus valores. Eso es objetivo, ¿no es cierto? Paz tiene que ver con arte. No lo sabría exactamente. No tengo esa información. Si la paz tiene que ver con el arte, que me pregunta una colega. Los delincuentes, ¿cuál es su escala de valores? Primera cosa que quieren en la vida, paz. Segunda cosa que quieren en la vida, verdad. Quieren decir la verdad, ¿sí? Quieren que les digan la verdad. Tercera cosa, muy abajo, lo espiritual. Cuarta, el amor. Y de última, la rectitud. Es decir, esa es la escala que aparece al aplicarles a ellos la prueba. No tiene que ver con lo que yo crea, con lo que yo piense, con lo que a mí me gustaría. Tiene que ver con lo que encontré en la realidad. Esta es una investigación objetiva donde lo único que yo digo es, miren lo que nos dice la realidad. No estoy opinando, sino mostrando algo real. Yo podría pensar y podría haber querido otra cosa, pero eso no importa. En la investigación, lo que nos guía hacia el descubrimiento de los perfiles son los datos, los hechos y datos, no nuestras opiniones ni nuestras sensaciones. Entonces, yo creo objetivamente que hay un test que me permite clasificar correctamente a personas que tienen un perfil de alta ética y personas que tienen un perfil de baja ética basado en este descubrimiento. Muy bien. Séptima herramienta, uso de herramientas sistematizadas que se entregan con el seminario virtual. Es decir, yo necesito, y es muy difícil, que yo ande aplicando herramientas manuales. Un paréntesis, Julio Delgado me pregunta si le puede explicar lo de la verdad. Verdad es un valor que consiste en ser veraz, en decir las cosas con veracidad, en decirse la verdad. Tanto los ejecutivos exitosos como los delincuentes lo valoran. No es discriminante, no es un valor discriminante. En otras palabras, nadie está en la cárcel por decir la verdad ni por decir mentiras. Está en la cárcel por actos inéticos, no por lo que dijo, sino por lo que hizo. Encontramos que para los delincuentes también es importante decir la verdad, aunque ustedes no lo crean. Es un valor la verdad. Pero no es el discriminante, o sea, este no es el valor clave para saber si alguien es delincuente o no. El valor clave para saber si alguien tiene perfil de valores parecido al de delincuente es rectitud alta y paz baja para los de alta ética, y para los de baja ética lo contrario, paz alta y rectitud baja. Muy bien. Herramientas sistematizadas que se entregan. Esto es importante porque empresa que no sistematice su proceso de selección va a sufrir mucho. Algunas empresas todavía califican a mano una prueba de personalidad, lo cual es una fuente de errores y siempre de demoras en el proceso. Me pregunta Olga Patricia. No, me dice que muchas gracias, que fue muy enriquecedora la conferencia. Muy bien, la voy a colgar en la página y te espero en el seminario. Programa de calificación del 16PF. Evalúa forma A, B y versión 5. Uso ilimitado, no tiene pines ni pasos, ni hay que pagar arriendos, ni nada de eso. Entonces se utiliza para calificar el perfil de personalidad. Valanti es una prueba de mi autoría que ustedes reciben completa con hoja de respuestas, programa de calificación, etcétera, para medir competencias éticas. Belbin es un perfil de éxito en equipos que usted también necesita evaluar. Se entrega en el seminario el cuestionario para evaluar equipos de Belbin. El perfil 16PF5. Ya estamos desarrollando la generación de informe, Julián. En esas estamos. Ese trabajo lo tengo para el 6 de octubre. Un saludo muy especial para Álvaro. Muy bien. Y Axis, perfil de personalidad relacionado con accidentalidad, y esto es nuevo, por favor, atención, porque lo voy a entregar por primera vez. Es el programa CPEC, seleccionador de preguntas para entrevista de competencias. Es un programa que tiene una base de datos de preguntas para cualquier competencia que usted quiera